una vez más, quiero hacer digamos, un inciso, ¿eh? Una pausa relacionada con los vídeos que yo realizo frecuentemente, casi a diario, sobre descubrimientos arqueológicos sensacionales, que saldrán, si es la voluntad de Dios, saldrán. Son tan espectaculares que hay muchas organizaciones de origen secreto, ocultista, vidente, Illuminati, satanista, vaticano, que no quieren que la verdad salga, porque mientras hayan mentiras, ignorancia y hombres monos, la evolución y toda la historia esa falsa y estúpida, pues ellos siempre tendrán un dominio sobre la mente de la humanidad. Pero cuando la humanidad despierta, ya no se puede engañar a la persona inteligente como un idiota. No se engaña. Siempre hay desde la oscuridad quien pone a muchos prominentes en todo el mundo. Son personas que los ponen. El poner a alguien prominente cuesta dinero, cuesta publicidad, influencia, invitaciones, reportajes, entrevistas, cuesta dinero. Pero ese dinero lo recogen luego cuando ese prominente, esa figura, ya está en posición. Es así la vida, ha sido así siempre, siempre. Las personas inteligentes son odiadas. Dice la Biblia, en el libro de los Proverbios, capítulo 14, versículo 17, lo dice Salomón, que la persona inteligente es odiada. Es curioso, ¿no? Porque generalmente, pues si él o ella, personas son inteligentes, pues debería ser admirada, porque una persona inteligente es agradable por sus ideas, por su conversación, por su postura, por sus relaciones públicas, como sea. Siempre es de gusto hablar con una persona inteligente en cualquier tema, ¿no? Puedes hablar con optimismo y aprendes siempre cosas. Pero con la persona estúpida, tonta, ignorante, es muy difícil que alguien tenga una ligera conversación de cualquier tema porque angustia. O sea, no puedes hablar con alguien que a todo lo que tú le digas te va a responder, sí, pues yo no, yo creo que es inútil. Desgraciadamente no es que la persona ignorante sea malvada, no, no, que entre la humanidad siempre da gusto tener a tu lado a alguien que pueda reconciliarte, que puedas hablar, que puedas dialogar o que puedas expresar tus deseos o tus pensamientos. Es como en el matrimonio, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, una mujer o un hombre, vamos, ambos casos. Le gustaría tener relaciones, casarse, tener un matrimonio, vamos a ver, ella, con un hombre inteligente, con un hombre sagaz, valiente, optimista, simpático, porque el matrimonio, la familia, pues es una unidad que en teoría debe de durar por toda la vida. Y claro, por toda la vida, tener una persona agradable, inteligente, simpática, aventurera, valiente, pues es agradable. Te sientes él o ella seguro. Tienes una familia, tienes al marido, llega a ella, te da abrazos, la besas, la cuentas historias, se ríen todos. Y ella o él va, tiene la posibilidad de que tiene un matrimonio con futuro y tiene una esperanza de que ese matrimonio va a ir a más. Por lo contrario, cuando el matrimonio, he puesto un ejemplo, el matrimonio, él o ella, no es tan inteligente, el matrimonio es un fracaso. Desgraciadamente, no solamente el matrimonio consiste en sexo y ya está, no, no, eso se acaba, ¿no? Hay un texto en la Biblia que dice, el apóstol Pablo escribe, dice que el mundo, escribe en la Biblia, el mundo va pasando y también su deseo, pero el que hace la voluntad de Jehová Dios permanece para siempre. O sea, que dice el mundo, sus costumbres, sus guerras, sus deseos, lo que sea, va pasando. Va pasando, es como la moda, ¿no? Va pasando, va pasando, va pasando y te olvidas. ¿Quién se acuerda ahora, por ejemplo, de la guerra civil en España o en Norteamérica o en otros países, en México? Nadie. Bueno, en la película a lo mejor, pero a nadie le importa qué pasó, cuántos cadáveres, qué horror fue la Segunda Guerra Mundial. Es una cosa histórica que es historia, pero nadie viene a resumir sus problemas
pensando qué pasó con la Guerra Mundial. En las relaciones humanas es lo mismo, es lo mismo. ¿Te gusta relacionarte con alguien? Pues que sea agradable. No solamente hablando del matrimonio, pues un ejemplo, ¿no? Sexualmente, te vas a casar con una mujer o con ella con un tipo, a defesio no es futuro. Pero bueno, te gusta casarte con alguien relacionado, que tenga simpatía, que tengas con quien conversar, que sea capaz de comprenderte, de ayudarte, colaborar y unificar la familia. Ahora vengo al punto que quiero relatar en mi comentario. Eso he dicho que yo siempre hablo de descubrimiento, que lo sacaré. Tengo una fe firme que lo sacaré. Una vez dijo Jesucristo, dijo esta frase, que es muy interesante, que no es una paradoja de decir, bueno, es una metáfora. No. Es real. Jesucristo dijo, en referente a la persona, a los humanos, que tengamos una fe en algo. Por poner ejemplo, fe en que vas a encontrar un buen trabajo. Fe en que vas a encontrar el matrimonio legal que tú deseas, que sueñas. Fe en que vas a hacer cualquier proyecto y lo vas a tener finalizado con éxito. Fe. Fe significa, la palabra en la Biblia, fe, en la carta de los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, ¿qué significa fe? Y lo explica este apóstol en la Biblia, lo que es qué fe, qué fe y qué. Y lo dice con resumidas palabras, dice fe es la expectativa de cosas esperadas, la revelación existente de realidades, aunque no se contempla. O sea, ¿qué quiere decir? En otras palabras, tú tienes fe, por ejemplo, vamos a ver, en la cosa de, por algo vulgar, el matrimonio, el noviazgo, lo que sea, por poner algo palpable. Bueno, pues él o ella, vamos a ver, ella, la mujer, pues tiene fe en que se va a encontrar con el hombre de su vida. Ella sueña que encontrar, porque tendrá muchos pretendientes, muchos amigos, tal, pero ella sueña desde niña, pues que encontraría un hombre simpático, vivarachero, amoroso, aventurero, un emprendedor, un tío que en el momento romántico sea cariñoso, no una persona vulgar. Imagínense una mujer que se case un tío vulgar y que la mire y que diga el novio o el matrimonio, el marido cuando llega a casa medio bebido, ¡ay, qué fea estás gorda, cada vez peor, qué horrible, me has hecho la comida! Bueno, esa mujer se desespera, se tira por la ventana, ¿no? Entonces quiere decir, fe en esa mujer, he puesto un ejemplo, en que va a encontrar el hombre idóneo, el hombre simpático, cariñoso, enamorado, y que es emprendedor y que tiene éxito y que le va a contar experiencias que tiene, los futuros deseos de progreso. Entonces la persona es feliz. En la vida es así, en la vida es así. En la fe, una persona tiene fe en un proyecto, pero tiene que ser consistente. La expectativa, dice la Biblia, segura de cosas esperadas. La demostración evidente de realidades, aunque no se contempla. Tú tienes fe, voy a conseguir esto. Hasta Jesucristo dijo que tú tienes fe en lo que sea, ¿eh? No dice el qué. Tan pequeño, una fe pequeñita, como un grano de mostaza, ¿no? Una semilla de mostaza, tan pequeño, tienes fe. Que tú con esa fe puedes mover montañas. ¿Qué significa? Que tú tienes un deseo, lo que sea, esto el matrimonio, o el trabajo, o la empresa, o ganar un premio de lo que sea. Tienes fe, pero tiene esa fe, tiene que moverse con lucha. Como dice la Biblia, que la fe sin obras está muerta. Si tú tienes fe, he puesto el ejemplo del noviazgo, en que vas a encontrar a la mujer idónea, tal, pero no te mueves de casa, estás viendo la tele, el fútbol, y estás durmiendo, y sales a pasear, y te vas a ver una película del oeste. Tienes que ejercer esa fe que tú tienes en buscar el lugar idóneo para encontrar a la mujer idónea, sea en el trabajo, sea en un, yo qué sé, en un local que vayan las chicas a bailar, y aparte tienes que tener la postura idónea para que seas atractivo, porque vestirte bien, elegante, vestirte moderno, bien acicalado, etcétera, etcétera, bien, que des impresión. Pero esa fe con obras, la fe sin obras está muerta. Tú tienes fe, pero no haces nada, ahí te quedas. Y digo esto porque es un preámbulo de que para cualquier cosa la fe es necesaria. Es que, y entonces lo he querido resumir haciendo algunos ejemplos así divagados, porque yo, por ejemplo, tengo simpatías en la... No soy político, pero algún día tendré algo de relación con los políticos, pero hoy no. Pero sin embargo, admiro el efecto,
el trabajo que hacen los políticos. Yo vivo en Alemania y es estupendo. Creo que de Europa, en Alemania es la política más estable y más competente de toda Europa, ¿eh? Y casi yo podría decir hasta de América y hasta de Rusia, por supuesto. Por supuesto. Rusia ya es el caos, es la ruina total, es la desesperación de las masas. Y yo vivo en Alemania, pero soy hispano-alemán, también soy español. Y bueno, en España, pues desde la distancia veo los resultados, que en fin, tiene un gobierno de acuerdo con el carácter español. Es decir, el señor don Pedro Sánchez, pues hace lo que puede, ¿no? No vas a comparar Pedro Sánchez con el presidente de Alemania, con el presidente de Norteamérica o el presidente de lo que quiera. Cada país tiene el presidente que realmente es aceptable y es accesible al pueblo que va a presenciar. Pues no busquen un presidente español en China o en Paraguay. Cada país tiene su espíritu, tiene su forma de ser y la persona se adapta al presidente para llevar a cabo ese gobierno sobre una nación. Y yo digo esto porque yo no soy americano, me gustaría hubiera sido ser norteamericano. El país norteamericano es un país que se ha fundado de los mismos principios digamos, personas de todo el planeta. Es curioso, es un país, resume el planeta Tierra. Hay personas asiáticas que fundaron en los años 1800, empezaron a venir colonos de todos sitios, pero a fundar, no a robar, ni a destruir, ni nada, a fundar, quiere decir, a empezar a hacer ciudades, a hacer empresas, empezar a hacer proyectos de futuro, y eso era atrayente para que todo el mundo, oye, Norteamérica, América, el sueño americano, y se realizaba. Cualquiera que tenía una empresa, una idea, América, y América te apoyaba el gobierno, para que tú, por ejemplo, los mejores coches, americanos, la cura del cine, Hollywood, lo que quieras, los primeros proyectos a la luna, América. O sea, América llegó a ser y es una luz para el mundo. Se llamó la policía mundial. Es verdad. Indudablemente, los políticos de Norteamérica no son perfectos. Pero es que los políticos españoles tampoco, ni los franceses, son políticos, pero la perfección no existe en ningún organismo humano de momento. Todos hemos nacido con la herencia de imperfección. Imperfección significa que te equivocas. Que si hay alguien perfecto, no lo hay. Hoy por hoy. Seremos perfectos un día futuro, ya lo veré. Pero hoy por hoy, imperfecto es que te equivocas. Y te equivocas, cometes errores. Porque si fuéramos perfectos, no te equivocarías en nada, siempre estarías joven, siempre estarías fuerte y no te morirías. Porque ¿de qué muere la persona? De la imperfección, de la degradación del organismo, de los errores cometidos por comer la cosa equivocada, por estar en el sitio equivocado, por tener la prenda, lo que quieras. Y te vas consumiendo, el organismo se va deteriorando. Si eres perfecto, haces todo perfecto. Haces gimnasia, haces deporte, duermes las horas concretas, no fumas, no haces nada, no haces exceso, tal. Pero eso no hay todavía en la tierra. Hubo un hombre perfecto, Jesucristo, el Hijo de Dios, pero no era un humano normal. Jesucristo no era un humano, sí, nació entre una mujer judía, se llamaba María, que era virgen, y Dios era su padre. Es decir, Dios no era un hombre. Pero Dios creó, ya tenía esa creación. Jesucristo ya era una creación en el cielo. Lo primero que el Creador creó en los cielos. Luego, después de Jesucristo, creó ángeles, creó el universo, creó galaxias. Bueno, nadie sabe, eso ya es pasarse de cuántos años duró eso. Incalculable. Si miras el universo que no ves el fin y no ves el principio, pues puedes decir lo que tú quieras. Trillones de billones de millones de años y te quedas corto. ¿Por qué? Porque Dios, el creador, ha estado siempre ahí. Y lo primero que él creó fue su hijo. Y por medio, dice la Biblia, de su hijo, que era un ángel poderoso, se crearon otros ángeles, se crearon galaxias, planetas y la Tierra y tal. Bien. ¿Y por qué digo esto? Por los gobiernos. Yo acepto y respeto a los gobiernos. Yo no voy a juzgar ahora que tal gobierno, que tal gobernante, porque te volverías loco. Ya digo que nadie es perfecto. Sin embargo, hay que ver la obra de este gobierno, compararla. Por ejemplo, este desgraciado es mi punto de vista, claro, y del de muchos, que por ejemplo en Rusia eso es un desastre. La gente no es un desastre. El gobierno, o el Putin, es un desastre, es una anomalía. Es un hombre ególatra, es un hombre que con ansiedades, se equivoca en todo lo que dice, engaña a todo el mundo. Y claro, deteriora una nación. Un hombre deteriora un mundo. Porque el hombre ordena, no, esto sí, y lo otro, y condena a las personas que quieren hacer el bien o que se van. No quieren saber nada de la masacre. Es un ejemplo, ¿eh? Entonces, ¿qué quiere decir? Que un hombre imperfecto, un personaje que se equivoca frecuentemente, no cae él, cae un país si lo domina él.
y lo domina él, y toda la nación sufre, llora, muere, y se muere de hambre y de frío. Por otra parte, los gobiernos estables, se puede comparar el gobierno alemán, fantástico, siempre Alemania, fíjese que Alemania se levantó de una ruina de la Segunda Guerra Mundial, el error de aquel Tercer Reich loco, pero se levantó de sus ruinas, el presidente, después de aquel conflicto, el presidente Adenauer y todo aquel, fantástico. Ya empezó a nacer una democracia concreta, una libertad de expresión, una restauración del país norteamericano con la ayuda del Plan Marshall norteamericano. Ayudó a América, a Alemania, a Francia, a España, todo. ¿Qué quiere decir? Que los gobiernos, cuando son personas concretas que tienen un amor, un deseo de prosperación para la nación, que son honestos, que quieren el bien para todos, para sí y para todos, la nación se levanta, y que decir, no lo para nadie, porque ese gobernante influye en los demás para que digan, bueno, vamos a hacer esto, y ve con realidad y con alegría que el Señor quiere a la gente. Bueno, estos trabajadores trabajan mucho y cobran poco, vamos a restaurar que cobren más porque tienen familia y tal. Y ya la gente se enternece. Tiene razón. Y vamos a hacer que estas casas donde viven, oye, que le falta calefacción, hay que llevar calefacción y no pueden. Vamos a llevarles parques para los niños y colegios muy buenos. Venga, que los niños, la generación futura después de este desastre de la guerra mundial, sean una nación nueva, con unos pensamientos nuevos de prosperidad, de expansión y que sea una nación alegre y olvide el pasado. Más o menos es así en todos los sitios. Y he dicho esto porque tengo ciertas simpatías personales. Fíjate, yo soy hispano-alemán, pero quisiera haber sido también americano, norteamericano, porque he visto a lo largo de la historia, he estudiado bastante sobre el progreso en Norteamérica de la fundación real de Norteamérica. Fue una fundación, porque en Norteamérica, pues sí, cuando llegan los colonos, ya sabes, a raíz de Colón, Magallanes, Cortés, luego hacia las regiones indias, Norteamérica, o sea, fue un proceso largo de siglos. Pero cuando empezó el progreso global de engrandecer América y llegar a ser una potencia mundial, ya lo es, pues eso costó dinero, pero costó el coger a talentos y ese talento de mucha gente en cualquier materia, en la ingeniería, en la astronáutica, hasta en Hollywood, en el cine, lo que quiera. Aprovechar esos talentos para engrandecer su país. Y ese país se haya un país querido, amado y respetado por todo el mundo. Cuando por otra parte un mal gobernante arruina a su país y llegado el caso y se le dejan arruinar al mundo entero. Porque no se puede dejar a un perturbado mental recién ni un país ni nada. Se le tiene que dejar en un asilo de enfermo mental y ahí se queda. Norteamérica, para mí ha sido siempre el soldado norteamericano y lo lleva en la sangre. Todos los soldados, es decir, cada soldado, cada país tiene su regimiento y tiene su lucha, su deseo de proteger a su país a costa de lo que sea y morir por su país. Eso no es una cosa original de Norteamérica. Pero es decir, el soldado norteamericano tiene esa gloria interior, tiene ese espíritu de deseo de lucha. Hay veces que si tú miras un relato histórico que te se llenan los ojos de lágrimas. Cuando, por ejemplo, con el fin, Norteamérica, con otros países, de Inglaterra y otros países, decir, vamos a liberar a Alemania de la locura esa del Tercer Reich, de los exterminios de tantos millones de pobre gente, de judíos, disidentes del gobierno en los campos de exterminio, parapléjicos o testigos de Jehová que mató miles y millones de judíos. ¿Qué locura es esa? Pobre mujer gaseado. Con la bendición del Vaticano, no lo olviden eso, que ya el Vaticano va cayendo. Con la bendición, aprobación del Vaticano, Estado y religión concordatos, el Vaticano aplaudiendo la matanza de millones y el asesinato de tortura de millones. Pero el gobierno norteamericano, yo recuerdo esos actos que no hay que olvidar, que se ve el espíritu, se ve una fuerza. Cuando el desembarco en Normandía de los soldados norteamericanos con ingleses y otros países apoyando, América fue la propulsora de que vamos a libertar Alemania de la locura y se libertó. Y los alemanes, incluso en aquel tiempo, estaban deseosos de que esa liberación llegara. Pero no podían hacer nada porque pasaba lo mismo que pasa en muchos países donde un dictador loco anormal gobierna, como pasa el caso de Venezuela o ya en otros países en africanos, cuando un dictador es la locura, arruina su país y arruina la vida humana. Entonces Alemania pues sabía que iba a haber el desembarco y mandó gente, el general Rommel y otros, a defender. Sabían por contraespionaje que el desembarco preparado era en Normandía, que es una playa muy amplia para desembarcar los marines
y entusiastas todos. Y la gente aplaudía a los soldados, iban hacia libertar Alemania en las paradas esas. Bueno, fue espectacular. Y lo interesante del dato de la mente de un país libertador es que los soldados norteamericanos sabían muchos que el desembarco en Normandía ya estaba preparado, que estaban los búnkeres aquellos en la playa, porque sabía que allí iba a haber, era la única playa normal, porque las playas muchas veces tienen que tener un espacio para el desembarco de las naves con los soldados, ¿no? Si una playa llena de piedras no pueden hacer nada. Sabía que iban a morir mucho. Sabía, pero se ve en esas escenas reales que a veces tomaron, que el soldado norteamericano jovencito, que entonces no había mujeres en el ejército, ahora sí las hay, como las hay en todo el ejército, ya mujeres, son tan valientes como los hombres, que los soldados norteamericanos iban desembarcando, caían muchos y se veían jóvenes, jóvenes con, no sé, con una expresión, se ven en algunas fotos de primera toma, con lágrimas en los ojos, viendo a su compañero, ayudándole, fortaleciéndolo, arrastrándole hacia los sanitarios, o sea, luchando, pero veían con ese fervor, ese entusiasmo. No era su país lo que iban a liberar, era un país extraño que había hecho daño a su país, pero que veía que la gente civil estaba con miedo porque había un dictador loco, anormal, que había arruinado su país y el mundo entero. Pero esa experiencia de ver que los gobiernos, cuando hacen lo justo y son competentes, liberan países. Y América ha liberado muchos países del sistema comunista, de otros sistemas dictatoriales, y Irak ha libertado a medio mundo. ¿Y qué quiero decir con esto? Que son gobernantes imperfectos. Imperfecto significa que no se equivocan. Pero ¿qué humano hace algo bien? Que no se equivoca nunca nadie. Si hubo un hombre perfecto era Jesucristo, pero no era un humano normal. Era un ser que ya estaba creado hacía millones de años, quién sabe. Pero vino a la tierra para libertar a la humanidad. Para que la humanidad, descendientes todos de Adán y Eva, todos hemos dado la imperfección, la vejez, la muerte, se liberara de aquel caos y la gente pudiera volver a vivir felices, jóvenes, sanos y fuertes sin equivocarse. Todavía no ha llegado ese momento, pero está llegando ese momento en que la liberación de la raza humana llegue y todos seremos perfectos física, mentalmente y no moriremos nunca más. Volviendo al tiempo presente, los políticos, la Biblia dice, ¿quién coloca a los gobiernos? ¿Los votantes? No. Aunque parezca extraño, Dios coloca a los gobiernos. Dios coloca a los gobiernos. Lo dice la Biblia, la carta a los romanos. Lo dice el apóstol Pablo. Son el Espíritu de Dios obra para que la gente vote a las personas competentes para que gobiernen una nación. Es muy difícil gobernar un montón de millones para que haya fábrica, que haya industria, que haya buenos policías, que haya hospitales, que haya colegios. No es tan fácil. No cualquiera, yo puedo, tú no harías nada. Tú estarías ahí, te pondrían un montón de documentos y de organizaciones y te quedarías perplejo, mirando a la ventana y diciendo, ¿qué hago yo aquí? No es fácil ser gobernante y tiene que tener experiencia competente y llevarlo dentro. Y vuelvo a decir que, hablando de las simpatías que me han caído siempre, aparte que respetando a todos los gobiernos, por supuesto, los gobiernos legales, no gobiernos puestos a base de matanza. Pues, por ejemplo, el presidente Trump me ha caído siempre simpático, no sé, yo creo que es por mi carácter. Yo, en otros tiempos, yo he sido años, mucho paracaidista y legionario, paracaidista, siempre tengo mucha experiencia, ¿no? Pero bueno, es mi pasado. Y yo he visto en la experiencia del señor Trump, el presidente Donald Trump, que es un tío que cae bien a todo el mundo, quieres o no, porque es un tío aventurero, es un tío dinámico, y me hace mucha gracia que el tío se apega a todo el mundo, a los militares los entusiasma, los felicita, es un tío que se ríe de sí mismo, que hace ver a la gente que es un presidente competente del pueblo, que no es alejado del pueblo de la burocracia, no. Y muchas veces cuando en las paradas que hace, cuando hace un discurso, pues tocan la música de fondo y el tío empieza a bailar y empieza y empieza a enseñar a la gente, o sea, es un tío dinámico que está con el pueblo, que está con la gente, sabe lo que la gente necesita, que es imperfecto. ¿Y quién lo es? ¿Quién es perfecto? ¿Quién es perfecto? Recuerdo un texto en la Biblia que es un relato sobre el no juzgar a nadie, júzgate a ti mismo y mírate al espejo. Hay un texto en la Biblia que Jesucristo, que siempre ayudó a todo el mundo, curó todas las enfermedades gratuitamente, claro, resucitó muerto, hizo todas las maravillas por el pueblo de Israel. Y aún así, ¿quién le odiaba?
los fariseos, la religión, porque él iba a destruir el mal que habían hecho esta gente, que los fariseos eran horribles, eran avariciosos, eran malvados, era una lacra para el pueblo. Y una pobre mujer que la querían apedrear, los fariseos, pero no porque le importaba a la mujer, una prostituta no tenía nada, la pobre. Y cuando no tenía una mujer, pues la única venta que tenía era su cuerpo. Tener relaciones sexuales media hora con cualquiera que le den unas monedas y a comer ese día. Desgraciadamente, era así, no había seguridad social ni había nada. Pero los fariseos eran los más ricos, ¿sabes? Y Jesucristo, que amaba a todo el mundo, cuando le decían a Jesucristo, mira tú qué dices del amor, y te vas a comer con prostitutas y cobrar impuestos. Estos son pecadores. Y ellos no. Y entonces Jesucristo le decía, sí, pero los están enfermos. Sí, sí. Bueno, pues los enfermos necesitan un médico, pero no los sanos. Y si están enfermos, yo soy un médico. Y los curaba, literalmente, curaba toda la enfermedad, hasta los muertos los daba. Bueno, pues un detalle interesante, lo digo porque el no pensar demasiado si alguien se equivoca, que puede equivocarse, pero no es que sea malvado, no es que sea idiota, es que hay que calcular qué significa gobernar un país, cuántas organizaciones en el país, cuántos problemas para la economía, para los hospitales, para la policía, para el ejército, para la seguridad social, para el contraespionaje, pero si eso es un laberinto, hay que tener talento. Y entonces el relato de la Biblia es interesante, que dice, los fariseos querían buscar a Jesús para matarle, y le mataron al final. Matarle, le querían matar muchas veces, porque era una molestia para ellos, porque se le veía el plumero a todos los malvados. Y entonces buscaron a los fariseos una prostituta. La ley de Moisés decía que si una mujer estaba en adulterio, había que cogerlos, llevarlos y que se apedrearan. Era una ley severa para evitar la inmoralidad sexual, ¿no? Y entonces los fariseos buscaron una prostituta, la conocían ya, la conocían. En tal sitio hay una. Y estaba una mujer con un tío, una pobre mujer para vender su cuerpo por media hora, tener una relación sexual de nada, y venga, toma tanta y adiós. Y entonces la llevaron a rastras al pobre Jesucristo. Y ya buscaban a Jesucristo, esto digo para que vean el error de pensar demasiado de los errores ajenos. Y entonces le llevaron a Jesucristo a rastras a la mujer, mira esta mujer, porque estaban esperando que Jesucristo reaccionara. A ver qué decía. Dijera lo que dijera, Jesucristo ya le habían cogido. Cuando le querían coger en algo, en lo que sea, era perfecto, no se equivocó nunca. Pero en algo, que... Y ya le tenemos, mira. Y entonces, la ley de Moisés decía, claro, si encuentras haciendo adulterio una pareja, los arrastras a los tribunales que los apedreen, los maten, a los dos. Y entonces, Jesucristo, pues, le llevaron a la mujer a rastras, mira, esta mujer en adulterio, ¿tú qué dices? ¿Tú qué dices? Y ellos, los fariseos, estaban diciendo, lo que diga, si dice que hay que apedrearla, decir, muy bien, y vamos a decir, sí, la vamos a apedrear, ahora mismo, pero entre todos, a patada. Mira lo que... Y decir al pueblo, mira, ¿ves? Sí, vuestro maestro, el Mesías, el amor y tal. Pero mira lo que dice de esta mujer, esta pobre mujer. Es verdad que ha hecho un delito, pero mira lo que dice, que la pelee, que la mate, ¿qué me importa? Mira, el amor que tiene. Pero si hubiera dicho que Jesucristo, pero cómo dejar a esta pobre mujer, hombre, ¿qué ha hecho? Bueno, pues si no tiene, darle vosotros de comer, darle un trabajo y que no tenga que buscarse la vida de esa manera, hombre. Lo que hubiera dicho, pero si hubiera dicho eso, pero dice que le demos de... Pero ¿y la ley Moisés? No dice que hay que apedrearla y tú dices que la ley de Dios no vale para nada, que tu ley es la que vale. ¿Ves? Lo que hubiera dicho. Pero era más inteligente que todos ellos juntos. Entonces Jesucristo los miró, tranquilamente sabía los fariseos, los malvados que eran, y era inteligente, bueno, nunca se equivocó Jesucristo, porque era perfecto, totalmente. Había existido millones de años. Había construido para la creación del universo millones de planetas. Bueno, y cogió, los miró a todos con desprecio, y lo miró a la pobre mujer llorando, y cogió Jesucristo una piedra, y ya lo estoy mirando, y ya todos los fariseos, ya la ha cogido, ya verá, a que la pelea limpieza, ya la tenemos. Y cogió una piedra, miró a la pobre mujer llorando, y los miró a todos, y le dijo a todos, con la piedra en la mano, si alguno de vosotros, había una masa de gente esperando a ver qué hacía, si alguno de vosotros está libre de pecado, que tire la primera piedra, a ver. Y Jesucristo con la piedra en la mano. Y salió uno de entre las filas, yo. Y le miraba al hombre, yo, con una piedra en la mano. Y le paró un momento. Y había un saco de arena, que estaba apoyado Jesucristo en una acera, tiró la arena, expandió la arena en el suelo como una pizarra, y le miraba al tío, y escribía parricida. No decía nada, escribía eso. Y el hombre, que sería un parricida, no sabía, cogió, le miraba todo, tiró la piedra abajo y se fue corriendo. Vale. Y salió otro, yo.
tengo, yo. Y espera un momento, tú también. Otra vez la arena, le miraba tranquilamente, todos mirando lo que hacía. Genocidio. Escribía, genocidio. Y con la pierna en la mano le miraba. Y el hombre ya mirando a todos y lo sería, claro. Y bueno, tiró la pierna abajo y se fue corriendo. Y un tercero, ¡yo! Ponía parricida. Y tampoco. Tiró la piedra porque lo sería. Conocía el corazón de la gente. Y ya por fin cogieron todos mirándose unos a otros y nadie ya se atrevió. Y todos tiraron la piedra abajo y se fueron todos. Sin decir palabras media, porque todos tenían algo que callar, algo que ocultar. Nadie era perfecto. Y ya todos se fueron y se quedaron las mujeres y Jesucristo solo. Y la pobre mujer llorando al lado de Jesucristo. Y entonces Jesucristo la cogió a la pobre mujer, la levantó, Ana, levántate. Y cogió el Jesucristo con la pierna que le tenía en la mano y la tiró abajo. Y dice, mira, fíjate, a la mujer, fíjate, todos te perdonan, están perdonados. Y entonces Jesucristo la miró tranquilamente y dice, yo también te perdono. Ahora vete, no hagas más tonterías, ¿eh? Vale, hija, vete. Eso te demuestra cómo hay que saber comprender a la gente y no juzgar el mal o los supuestos males que haga o equivocaciones. Y digo esto porque por apoyar a ese señor presidente Donald Trump, que para mí me cae bien, otro le cae mal. Yo no soy americano, pero he visto sus obras, sus discursos, su alegría, cómo entusiasma a los militares, cómo entusiasma a la gente, cómo baila entre la gente. Me hacía de risa que se vio una fotografía el señor Trump se había hecho para propaganda, publicidad. Se había puesto en un McDonald's sirviendo patatas fritas, es una ventanilla a la gente. Y bueno, eso no hubiera hecho todo el mundo, pero causa risa de ver la humildad de ese hombre, la simpatía. Y mira, ahora yo, patatas fritas, pim, pim, pim. Y bueno, y se veía escenas visitando a la gente, visitando los militares, en fin, hablando con la gente, y además Donald Trump, que viene de una familia de constructores de éxito, ¿no? O sea, no es cualquiera. Y mucha gente critica los supuestos, yo no sé qué, errores que haya cometido o que quiera cometer o las equivocaciones, y eso es un asunto equivocado, malvado. Porque entonces estás mirando, como dice Cristo, estás mirando la paja en el ojo ajeno. Mírate tú la viga, como dice Cristo, en el tuyo, y verás lo que tienes para quitarte. ¿Qué quiere decir? Que el juzgar así a una persona que durante muchos años ha tenido éxito, que además quiere libertar países, quiere libertar de malvados su propio país, es una lógica, limpieza. ¿Quién quiere tener una casa, gente que no conoces de nada y que les han soltado una cárcel y meterlos en tu casa y cuidar tú de ellos? Nadie. Pero es que con tu dinero los estás cuidando también, indirectamente, ¿no? Entonces, lo que haga el señor Trump es una decisión de un hombre que tiene experiencia y que si para ojos de alguien se equivoca, esos son los ojos de alguien. Habrá gente que no lo ve así, que lo ve que está bien, que hay que admitir gente en tu propio país que tengas la seguridad de que van a construir, van a trabajar, van a querer ser norteamericanos, sus familiares, y que van a contribuir económicamente, con impuestos, con lo que sea, y con las leyes, guardando las leyes cívicas y policiales para no cometer delitos, no vender droga, cosas así. Piense que los primeros colonos norteamericanos, ya por el año 1800 y pico, 1900, ya empezaron a venir de Europa, de África, de España, de Italia. Empezaron aquí, porque era una oportunidad, era un país nuevo, un país limpio, digamos virgen, en cualquier concepto, para la minología, para los trabajos, para la industria, para el comercio local. Y ya era un país próspero, ya te llamaba para que fueras tú a fundar, y fueron de todos los países. Pero siempre, cuando llegaban los colonos, con barcos al principio, entonces venían barcos, desembarcaban en los puertos, y había unos departamentos que tenían que pasar uno a uno. Entonces, ¿de dónde? Y tenía que tener de su propio país un documento que eran fulanos de tal, como un canalidad, y que tiene deseos de trabajar en Norteamérica, su edad es tanto, ha tenido esta experiencia en su propio país, y si había alguien escarcelario, no lo dejaban pasar, de momento. O sea, y entonces, a las personas que sí tenía unos documentos que se había de su propio país, de Alemania o de España, de Francia, de Italia, de Bélgica, como quieras. Entonces, bien, le hacían una revisión médica, incluso, está bien, no tengan una enfermedad,
Pues nada, bienvenido. Le daban a otro apartamento, váyase a dormir en tal sitio, le dan una cartillita y bueno, y cuando ya le buscaremos un trabajito y empieza a trabajar, y muchas veces iba con los niños, con todo. Ya. Había un orden, había un orden. Y entonces fundaron América, sí, de todo el país con un orden. No cualquier masa de gente que entran allí y, y, y nadie sabe ni quiénes son, ni qué hacen, y para qué están allí, ni quieren estar allí, quieren robar o matar o robar. Entonces, el problema que tiene en Norteamérica es que el señor Trump dice, no, esto no se puede permitir. Y cae una lógica muy grande. Tenemos que saber quiénes están aquí, quiénes han venido, cuánta gente han entrado aquí de Venezuela, otros, y han matado gente con droga, y con asesinato, y con robo, y con violaciones, y gente que las han soltado de las cárceles, los psiquiátricos que vengan aquí, sueltan su despojo y lo tiran aquí, como digo, la basura para allí. Y su relación, o sea, desde mi punto de vista, y no soy un político, yo creo que hace lo correcto. Los primeros colonos en Norteamérica hicieron eso, los mismos puertos. No dejaban entrar en el mismo puerto, ya había unas cabinas, y entonces no había rayos X y cosas como ahora, pero sí, miraban de dónde venía, quién era, y ya el del país de origen, este señor ha trabajado tantos años, ha tenido estos estudios, y ya tenía, bueno, muy bien. Entonces le mandaban váyase con una cartilla a tal departamento, tendrá una cama, tendrá un ese, y ya le dan de comer. Y ya cuando le llamen por una fábrica, ya tiene usted la oportunidad de empezar. Ah, encantado, todo el mundo contento. Y lo que hace el señor Trump es lo justo. Pero claro, ¿qué pasa con la oposición? Que si hay una oposición, pues por lógica esa oposición tendrá que decir no a lo que el señor Trump diga sí, porque es la oposición. Es decir, es un asunto político. No le importa si el señor Trump ha tenido acierto. Interiormente dirán, pues menudo, menos mal. No, pero dirán, no, no, eso no, porque la oposición quiere gobernar. Es así, es una regla, ¿no? La oposición no va a decir, muy bien, señor Trump, todo lo que usted haga es estupendo. Es la oposición. Pues entonces sería ridículo, ¿no? Y lo que está haciendo el señor Trump es, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de otro, un exitazo. El señor es imperfecto. El señor se equivocará. El señor ha tenido a lo mejor algo oscuro en su pasado, en cualquier campo. Pero ¿quién no? ¿Quién es capaz del gobierno o fuera del gobierno que tire la primera piedra al señor Trump? ¿Quién? Ninguno. Porque si alguno lo intentara, haría algo de esto. Mira tu historial, el que lo intente. Y verá que tiene, es verdad, sí. Y estos delitos. No, es verdad, es que, no, pues yo pensé, todo, todo. Recordad la frase de Jesucristo que dijo, si alguno, mirando a todas las masas de gente que había allí, está libre de pecado, que tire la primera piedra. Y hoy el señor Trump podría decirlo, si alguno de la nación no ha hecho nada y todo perfecto en su vida y es limpio en cualquier aspecto, económico o laboral, que me juzgue, pero que me lo muestre. Y luego empezaría a escudriñar la historia de tal X y me sí, pero tuvo un accidente. Bueno, sí, que aquellos impuestos que no podía. Y empezarían a grietas por todos sitios, porque nadie es perfecto. Nadie puede tirar ninguna piedra a nadie. Podemos, sí, la justicia tiene que juzgar, pero ¿quién? A un delito constante, un señor que ha cometido un robo, un asesinato, pues bien, eso es justicia. La justicia está para juzgar. Son personas que tienen un talento especial, unos estudios de abogacía o lo que sea, para saber a quién tiene que juzgar y por qué delito. Y saber ser justo. Si ha cometido un delito corto, pues poquitos años de cárcel, un par de años. Si ha sido un asesino brutal, cadena perpetua y fuera, sin piedad. Señor Trump es un presidente que yo creo que en estos últimos años ha engrandecido mucho a América. No es que los otros hayan ido. El señor Trump, la personalidad que tiene, la simpatía, el deseo de engrandecer su país, de hacer una América grande, eso llena el corazón. Eso llena. Y los militares, que son jóvenes, y ya hombres y mujeres también, claro, que son personas dispuestas, que quieren su país. Y quieren su país de cualquier agresión, dar su vida, llegado el caso, por defender a su familia, a su país, a su gobierno. Eso es mi punto de vista. El señor Trump no es el tema favorito. Yo hablo de descubrimientos que haré con la ayuda de Dios. Pero siempre quiero, indirectamente, apoyar un país que no es el mío, pero que aprecio su grandeza, aprecio su rectitud y aprecio a su presidente. Que tenga delitos, que haya hecho algo raro, pues sí, yo también, seguro. Pero ¿quién no? Pues el que tenga, como dice, le ponía a decir Trump, tirar la primera piedra, venga, apedrearme. El primero pero que me muestre con su pasado que no ha hecho nada malo. No habría ni uno. Ni la oposición ni nadie.
Por eso, América es un país de libertadores, es un país no agresores, libertadores, y un país que ama a su país. No vayan a comparar América con Rusia. Mira lo que está pasando con Rusia, con el dictador ese. Muriéndose de hambre, muriéndose de frío, muriéndose millones de soldados, gente comprando gente carne de cañón para que mueran en el frente. Eso es brutalidad, es diabólico. Mientras el dictador vive en palacio, no sabe lo que es el frío, ni el hambre, ni nada. Y la población le da igual que mueran todos de hambre. Es la diferencia abismal entre Trump y Putin, ¿verdad? Abismal. Trump perdurará y el Putin ya no le gusta a nadie, porque ha arruinado su propio país con su soberbia y con su egoísmo. Trump no lo ha hecho. Trump ha engrandecido a América, porque América ha reído mucho y ha soñado mucho con la legislatura del señor Trump, 4 o 8 años, que son gloriosos y siempre recordados para la historia de Norteamérica, cuando el señor Donald Trump gobernó América. Y Dios le conserve por mucho tiempo y lo mantenga con vida, porque merece ese hombre, más que otra cosa, más que crítica, aplausos y felicitaciones, porque muchas cosas ha hecho por América y por otros países. Le deseo lo mejor, no a él, y a mi gobierno en Alemania, y a mi gobierno en español, y a cualquier gobierno que haga lo justo. Y que, mira, ahora muchos gobiernos están apoyando aquí en Ucrania. Un país que supuestamente el dictador ruso pensaba que eso era una cuestión, una presión especial. El mismo día ya está fuera. Se equivocó, ¿verdad? Y ahora todo el mundo quiere a Ucrania, todo el mundo apoya a Ucrania, y a los ucranianos los aplaude. Hay justicia. Y ve que el dictador se ha topado contra el mundo entero. Y ahora el dictador odia a todo el mundo. Odia a su país, el Putin, y a todo el mundo. Pues a todo el mundo devolverá ese odio. Y poco futuro le queda al dictador. Pero Ucrania seguirá hacia adelante y pasará a la gloria como un país de luchadores y de vencedores. Que Dios los conserve muchos años.